Listo, profe. Ya colocado y usted está como coanfitriona y el profesor Gilberto también. Perfecto, Ok. excelente. Bien, bueno, buenas noches tengan todos ustedes. Hoy tenemos el conversatorio con el doctor Gilberto José Grafe, quien es profesor de la Universidad Central de Venezuela y también de la Universidad Católica Andrés Bello. Él fue justamente el coordinador de los programas de posgrado en el área de educación. Va a compartir en la noche de hoy con nosotros una charla acerca de las políticas públicas y la planificación educativa, vínculos y desafíos. Estoy segura que, bueno, que les va a ser bastante interesante a cada uno de ustedes, sobre todo por el trabajo que vienen desarrollando unos, otros ya están, por supuesto, en la fase en la cual se encuentran con los artículos en la revista, esperando la respuesta de la revista. Profe, ya estamos en el nivel 2, este es el nivel 2, en los cuales la mayoría de los que están acá ya tienen aceptados sus artículos, pero bueno, hay otros participantes de los distintos programas que también pues le va a ser, digamos, importante pues este conversatorio sobre políticas públicas. Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla y bueno, me vas indicando Ok. desde el mismo momento en el que quieras que vaya presentando o pasando las láminas, me lo vas indicando, ustedes me van confirmando si lo van viendo, si Bueno, lo lo tienen en primero, pantalla, sí, ahí está. Tienes que ¿ok? ponerle modo Listo. presentación. Ahí está. ¿Ok? Bueno, lo primero que yo quisiera decirles es que yo soy de Guasipate. Y sobre eso hay una historia que yo tengo. Yo trabajé muchos años, algunos años en el CONICYT y en una ocasión que trabajé con el profesor Morles, que murió. Y me mandaron una entrevista a que hiciera unas encuestas en varias ciudades de Venezuela, pero una me tocó fue Barquisimeto. En Barquisimeto, este, la persona que la secretaria, el profesor que me atendí, que me tenía que atender, no tardó media hora ni 2 horas, sino como casi 5 horas. Pero yo era el encuestador estrella y yo hasta que no sacaba esa encuesta no me retiraba. Entonces la secretaria me dio café, té, galleta, revista, periódico. Y al final no sabía qué hacer conmigo, porque el profesor no llegaba y me dice, ¿y de dónde es usted? Y yo le digo, de Guasipati. Ah, sí, eso queda cerca de tu Morronay. Bueno, entonces, bueno, fíjense, en la vi, yo creo que una de las cosas que debemos compartir en este proceso de políticas públicas educativas es cómo en un tiempo los venezolanos pudimos transitar desde un pueblo como es Guasipati, pasar a Caracas y poder formarnos. Inicialmente soy de profesión licenciado en educación, mención planificación educativa que había en la Universidad Central para la década del 70. Pero después, posteriormente, yo los posgrados no los hice. El último lo hice en educación, pero mis inicios en el área de posgrado fueron en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCB, y yo soy doctor en Ciencias Políticas. Ese es, digamos, y eso me ha permitido, pues, vincularme con esta temática. Por un lado, mi formación en planificación, que en la escuela en esa época era muy buena, era una formación muy, muy sólida y además con un gran componente de soporte de desarrollo social y de sociología de la educación y toda la problemática, además de todas las áreas pedagógicas,
de psicología del aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero digamos que mi orientación fue siempre por la vía del proceso planificador. Fue lo que fue la preespecialización que yo tomé. Y después me fui a hacer los posgrados en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y bueno, en tantos intentos como eso, como pasa, este, me gradué en Ciencias Políticas. Y veo en pantalla por las personas que vi una decisión que ustedes están tomando que es muy importante, que hay que romper con un poco con ese mito latinoamericano, que los doctorados es para cuando uno ya está a punto de irse, ¿no? Los doctorados son para comenzar, son para comenzar la vida académica, para poder hacer investigación. Entonces, as- ahí podemos pasar la lámina. ¿Me oí? Ajá. Sí. Fíjense. Entonces, una de las cosas fundamentales que hay que diferenciar es que la palabra política en castellano se escribe de la misma manera, pero puede significar varias cosas, hasta tres significados. Normalmente, en inglés, y la ciencia política, digamos que es una ciencia que se ha evolucionado mucho más en el idioma inglés, existen dos palabras, por lo menos dos, hasta puede haber tres, pero hay dos. Una es politics y la otra es policy. Cuando nosotros estamos hablando de politics, estamos hablando de la gestión política como tal. Y entonces eso tiene que ver con las luchas de poder, las relaciones entre las fuerzas políticas, elecciones, instituciones gubernamentales, etcétera, etcétera, mientras que la otra, que es policy, es lo que aplica al concepto de políticas públicas, que es más bien las grandes direcciones que pueden tomarse para la dirección de un sistema determinado. En nuestro caso, el sistema educativo y sus instituciones. Entonces, eso es importante diferenciarlo y ustedes se van a encontrar que esa claridad de diferencia es, es muy determinante en el idioma inglés, más no en el castellano. Podemos pasar, si quieres. Ah. Entonces, si nosotros quisiéramos llegar a algunas, digamos, algunas decisiones, ¿verdad? O alguna definición de qué significa política, la definición más común o más generalizada ha sido que la política es alguna cosa que los gobiernos hacen o dejan de hacer. Ahí yo le pongo una nota, porque yo me he encontrado que quizás la mayoría de los actores se la atribuyen a Thomas Dye. He encontrado otra gente que dice que es otro autor, pero pareciera ser que lo más firme es que sea de este autor que se llama Dye. Ahora bien, aquí hay un concepto que está detrás que es muy importante. Una política no es solo lo que se dice o hace, es también lo que no se dice y se hace. Eso nos lleva a un concepto bien importante entre política expresa y política tácita. Creo que podemos pasar. No sé, usted puede interrumpirme en cualquier momento, no tiene que Adelante. ser una cosa tan formal. Entonces, fíjense que en esa definición que viene de un analista político bien importante, que es Osalak, de América Latina, este, de la cual ustedes en internet pueden encontrar algunos videos de entrevista de él bien interesantes, dice que es el conjunto de acciones y omisiones. Por eso en la lámina
El texto que es muy largo, lo importante es lo que está subrayado en rojo, acciones u omisiones, es decir, acciones o cosas que se dejan de hacer. Eso nos lleva, por ejemplo, yo me imagino que durante el Tercer Reich, oficialmente, por lo menos en público para el mundo internacional, nunca Hitler quizás dijo que, digamos, admitió que se mataban a los judíos, pero eso era una política. No, posiblemente no estaba expresa, pero estaba tácita. ¿Por qué? Porque en el fondo la política no es solo lo que se dice, sino también lo que se hace. Entonces, y esa acción o esa omisión, lógicamente, que va a involucrar una intervención de los actores de los actores políticos que detentan el poder o que manejan el proyecto político de, de un proyecto político que en el caso de la sociedad democrática, fundamentalmente el proyecto político fundamental está en la Constitución. Pero este, también puede haber acciones que sean detractoras de ese supuesto proyecto político. Y entonces por eso es que hablamos de acciones y omisiones. ¿Por qué? Porque lo que busca una política es dirigirle una sociedad hacia un norte que se fijan los actores. Ahora bien, es posible que haya sociedades mucho más democráticas donde la participación ciudadana sea mayor. Nosotros normalmente en América Latina tenemos unos regímenes muy presidencialistas y por lo tanto las políticas, aunque se dice que si hace una consulta, realmente no son unos procesos tan participativos como lo puede ser en otras sociedades del mundo, sobre todo en Europa, ¿verdad? Entonces, re- nos quedamos, digamos, con una primera idea. La primera idea es que la política o la política pública es la gran dirección. Y segundo, esa gran dirección puede estar puesta en marcha a partir de acciones o de omisiones. Es decir, que la política pública puede ser expresa o tácita. O puede tener por eso es que las fuentes donde están porque eso es una cosa importante. No hay que confundir la política con las fuentes donde esa política está expresa. Por ejemplo, la política puede estar expresa en los artículos de la Constitución que definen determinadas líneas de acción respecto a algunas cosas. Por ejemplo, eh, en el caso de la educación superior, digamos que la Constitución tiene una definición de la comunidad universitaria. De hecho, una de las contradicciones que nosotros tenemos entre los instrumentos legales que dirigen la educación superior, nos encontramos, por ejemplo, que la comunidad universitaria que está fijada en la Constitución no es la misma que está fijada en la ley orgánica que fue sancionada en el 2009. Y por eso, en su momento, no menos de 10 instituciones universitarias introdujeron recursos en la búsqueda de la nulidad de la Ley Orgánica de Educación del 2009. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque no se había seguido el procedimiento. Si ustedes van a la historia educativa, donde se hace una evolución del desarrollo histórico, se va a encontrar que en el 2001, ¿verdad? En el 2001, la Asamblea Nacional elegida aprobó un proyecto en su primera discusión
el proyecto de ley de educación, orgánica de educación, por unanimidad. Pero la ley que finalmente está sancionada, que es la del 2009, no se basó en reconsiderar o revisar el proyecto el proyecto del proyecto que había sido aprobado en el 2001, que es lo que en procesos normales de formalización de leyes es lo que se hace. Eso no se hizo. Y apareció un nuevo proyecto de ley de educación y sobre esa discusión es que la Asamblea Nacional aprobó, sancionó la ley de educación del 2009 y que fue refrendada por el comandante Chávez o por el teniente coronel Chávez. Bueno, podemos pasar a la otra lámina. Ajá. Y entonces, ¿qué será las políticas públicas educativas? Tenemos una primera idea. Política pública es una toma de decisiones de una gran dirección. Pero eh, esa toma de decisión de esa gran dirección, cuando nos ubicamos en el sistema educativo y sus instituciones, están constituidas por el conjunto de propósitos u objetivos fundamentales que son planteados en los programas de gestión de los altos niveles de gobierno. Pero aquí hay una cosa que es importante, ¿verdad? Que es diferenciar que nosotros nos podemos encontrar con dos tipos de políticas públicas. Nos podemos encontrar con una política pública de Estado, pero también nos podemos encontrar con una política pública de gobierno. Es decir, por ejemplo, los grandes principios definidos en la Constitución al haber sido un proyecto que fue aprobado por referéndum, se constituyen en política de Estado. Pero muchas de las decisiones que vienen siendo tomadas por los diferentes gobiernos de turno pueden ser simplemente política de gobierno. Y el otro elemento que es importante tener en cuenta, que ya yo había hecho alguna referencia, que no hay que diferenciar la política con el medio donde esa política está expresa o está expresada. De hecho, en la gestión del presidente Chávez había un espacio, el espacio televisivo, el programa que él tenía, donde él iba definiendo políticas públicas de gobierno, normalmente. Entonces, ese es otro elemento importante que hay que tener en cuenta cuando analizamos una política pública. Y entonces, la gran dirección que se le dé al sistema educativo, esa es la política pública que responde al problema, que responde o que busca la dirección que debe ser asumida el sistema educativo. Ahora bien, esa política puede ser de Estado o puede ser de gobierno. Y la política de Estado es permanente, tiene un mayor consenso de los actores sociales y políticos, y mientras que la política de gobierno puede ser transitoria y puede responder más a los intereses de una fracción política o de un grupo político al, al deseo de la sociedad total en sociedad en su conjunto. ¿Seguimos? Ok, fíjense que aquí hay una aproximación conceptual interesante.
que la toma, la plantea Capella, pero está tomada de 10 del otro autor que está ahí citado. 10. Y entonces es como el conjunto, que es una política educativa, el conjunto de principios, objetivos, fines, que orientan la acción educativa en el ámbito estatal y supranacional, y en cierta medida también puede ser que oriente el accionar de las gestiones privadas. Por ejemplo, ustedes me dicen supranacional, donde, bueno, ahí, por ejemplo, es importante eh, relacionar eso con los grandes lineamientos que a veces establecen ciertos organismos internacionales que le dan dirección a la educación. ¿Verdad? Y entonces ahí podríamos estar sobre el diseño de una política que más tiene un carácter institucional y que un carácter nacional tiene un carácter internacional. Y también podría darse el caso, por ejemplo, la definición del espacio estudiantil europeo, en el caso de la Comunidad Europea. Esa es una definición de política supranacional. Y ahí habría que verlo. Por ejemplo, hoy que nosotros estamos muy orientados al desarrollo de currículos por competencia, la definición de que la educación debe ser dirigida estableciendo las competencias que pretendemos formar en los estudiantes es una línea de acción que pasa a lo nacional porque ha sido promovida y desarrollada por acuerdos donde participan los organismos internacionales. Y por eso es que es tan importante cuando yo estoy analizando una política pública, el que yo pueda, por ejemplo, analizar algunas declaraciones, por ejemplo, del UNESCO, del Banco Mundial o de algunos otros organismos que definen líneas de acción. Por ejemplo, en el caso del currículum básico nacional anterior, ustedes deben acordarse que se hablaba de aprender a hacer, aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a convivir. Bueno, esos fueron lineamientos que asumió, que se los propuso la Comisión Internacional que presidía Jacques Delors en 1996 en un informe que presentó a la UNESCO. Eso en realidad no es obra de los autores venezolanos del currículo que para ese momento tenían. No, eso respondía a un capítulo del informe del oro que se titula La educación en sí encierra un tesoro, que es el capítulo de los pilares de la educación. Ahí está definido unas grandes líneas de acción. O podría ser también los lineamientos que puede fijar Morán va para el desarrollo, digamos, de la educación, entre otros. Y existen, digamos, y siguen apareciendo declaraciones mundiales, tanto para la educación en general como para la educación, digamos, superior, que fijan grandes líneas de acción. Y eso es definiciones de política. Adelante. Ajá. Entonces, digamos que los propósitos objetivos fundamentales con el fin de darle dirección a un determinado sistema educativo y escolar, objeto de interacción. ¿Por qué yo aquí soy insistente en hablar de sistema educativo y escolar? Porque, bueno, por ejemplo, creo que hay unos compañeros que están asistiendo que son del Ecuador. Yo lo que he notado asesorando algunos trabajos del Ecuador es que ellos, el sistema escolar, no es una
no es una palabra, no es una expresión que utiliza mucho el sistema educativo. Pero hablar del sistema educativo involucra mucho más que escolar. El sistema escolar está constituido por la formación que recibimos a lo largo de la escuela. Y la escuela empieza desde la educación inicial hasta la universidad, en su nivel de postdoctorado, como están haciendo ustedes. Esa es la educación escolar. Pero resulta que hay otro elemento fundamental que es la educación que no se da en el ámbito escolar, que se da en otros ámbitos. Por ejemplo, la educación que puede dar los partidos políticos, la educación que puede dar determinados grupos religiosos. Por ejemplo, el catecismo es una expresión de educación. Este, el mismo deporte y educación artística, eso es que algunos denominan educación social o pedagogía social. Ese es otro elemento importante que debe ser considerado. Nosotros, digamos, por ejemplo, yo en lo personal he estado en mi vida mucho más ligado a la educación social que a la educación escolar. Por ejemplo, yo trabajé entre 30 y 40 años con los scouts. En los scouts hay una educación y hay una educación que si ustedes me dicen, ¿y hay currículum? Sí, sí hay currículum. El currículum lo tienen los chamos en los carnés que les firma el jefe de tropa. Es decir, son aprendizajes que él tiene que lograr. Ahí están dicho algunas cosas como prender el fuego, pero no es prender el fuego, es todas las habilidades que están detrás que él tiene que lograr y y digamos su desarrollo personal que involucra la adquisición de la seguridad personal, de la seguridad en su desarrollo, de eso, su autoestima. Entonces, eso quiere decir que hay educación. Por ejemplo, otro ejemplo muy claro de educación social era cómo en la década anterior al año 80, desde el 77 al 80, El Salvador se paraba todos los domingos para oír las homilías de, de San Romero de América ahora. Este, y ahí había una transmisión de valores, de principios, alimentados lógicamente por el pensamiento cristiano, pero eso era educación. Y eso es educación. Y entonces el sistema educativo incluye toda e inclusive la escuela. Nosotros tendemos a pensar cuando hablamos de educación solo del sistema escolar. Y eso no es correcto. Y entonces definir eso es darle curso a acción. Entonces podemos decir que una política pública es la definición del curso de acción que debe tomar un determinado sistema, en nuestro caso el sistema educativo o la sociedad en su conjunto en un momento determinado. Perdón, Eh, profesor, pues, ajá, sí, dime. disculpe, tengo una inquietud. Usted habla justamente de esa educación social, pero esa es una iniciativa privada. ¿Cómo se hace siendo una política pública para educación, aunque sea social, si no tiene injerencia el Estado o el gobierno? Bueno, pero es que fíjate, búscate en derecho, que es la definición de Estado. Quizás y María nos pueda ayudar más. Y habla de gobierno, pero habla de población, habla de territorio. Entonces, Estado no es solo gobierno. Y entonces, lo que yo deseo como ciudadano, eso es parte del desarrollo de lo que debe ser el Estado. Pero, pero el gobierno de turno, ¿ok? Es el No gobierno. tenía ningún tipo de injerencia entonces en las decisiones de esas políticas públicas de educación social. No necesariamente, porque también el gobierno define educación social y no sé si son de Estado, habría que ir a cada Bueno, pero caso. le pongo el mismo caso que usted acaba de plantear. En el caso de los evangelizadores,
la mayoría de los estados son seglares. No, no tendría por qué, ¿cómo se llama?, avalar una educación evangélica Pero o ahí está, evangelizadora. tú no consideras a la población como parte del Estado. Hay varios actores. Uno son los que detentan el poder, pero hay otros actores que son los ciudadanos, y eso es Okay. parte de la política pública. Y entonces lo que los ciudadanos desean, lo que pasa es que como yo te decía inicialmente, como el modelo nuestro fundamentalmente es vertical y presidencialista, viene de arriba hacia abajo, pero las Ujú. políticas públicas pueden surgir deberían surgir de la comprensión de los problemas que tiene la población, y yo, el gobierno la coloca en la agenda. O, perdón, no solo el gobierno, lo coloca en la agenda los actores sociales que tienen poder. Ahí, fíjate, ahí habría que retomar algo que es importante que plantea Carlos Matus. Todos los actores sociales tienen proyectos o tienen planificación. Entonces, es decir, cuando yo estoy, por ejemplo, cuando yo estoy hablando de la vida laboral, no solo estoy hablando del Ministerio del Trabajo, estoy hablando de la relación con los sindicatos. Y los sindicatos son un actor importante sobre el desarrollo de la política laboral que deba tener un país. Por ejemplo, si yo me coloco en esa postura, me ubicaría es decir, la otra gran pregunta es, ¿quién define la Constitución? ¿Quién la aprobó? ¿La aprobó quien detenta en el poder o la aprobó los ciudadanos? ¿Quién aprobó, por ejemplo, que la universidad es autónoma en la Constitución de nuestra? Lo aprobó los ciudadanos, porque los ciudadanos fue lo que fueron a referendo. Los ciudadanos fueron los que dijeron, yo quiero ese proyecto político. No sé si eso responde a tu inquietud. Buenas noches, profe Gilberto. Espero esté bien. Gusto en Bueno, escuchar su voz de nuevo. Soy ¿quién es? Raquel. Ah, ¿cómo Raquel. está? Ah, Bien. Profe, eso lo logra también el Estado a través de nosotros los estudiantes universitarios, ¿no? Cuando nos piden los proyectos de grado y las tesis. Esa es la manera ah. quizás del Estado también conocer cuáles son esos problemas que hay a nivel social, ¿verdad? Por medio de las distintas comunidades y de esa manera entonces ellos lo canalizan, ¿no? Esa es una, Una no manera. sabemos, no sabemos. No sabemos si el Estado se lee las tesis. Ok, ok, ok. Pero me Yo no imagino lo que le sé. facilitamos el trabajo a su equipo, al ente o la institución que debería, ¿verdad? Ser alguien del No, Estado que haga ese trabajo. Serían bueno, gestores o eso, contralores. ojo, eso es una posibilidad, Ok. pero lo que debe haber también es el contrapeso de la ciudadanía. La ciudadanía es la que tiene que exigir, ¿sí? ¿Te aclara eso, Raquel? Sí, profe, entendido, sí, gracias. Ok, gracias. Entonces, fíjense, aquí hay algunos elementos que pudiéramos tener en cuenta. Primero, que la política pública es una disciplina, y ahí es importante el estudio, y eso quizás está ligado un poco a lo que decía ahorita Raquel. En 1951, con Laswell, él busca la integración entre los estudios psicológicos sociales y la formulación de política. Y entonces ahí es donde aparece como una disciplina, digamos, en las políticas públicas. Ok, ya lo otro lo vimos, que son políticas expresas y tácitas.
Y lo otro lo vimos, que son políticas de Estado y políticas de gobierno. Ajá, algunos temas especiales en materia de política educativa. Y yo me diría de política educativa relacionada con la escolaridad, que son la cobertura y la calidad educativa, el desarrollo del sistema escolar. Y eh, y ahí es donde viene un poco lo que nos dice Raquel. Nosotros tenemos que adentrarnos en la manera como se formulan o se forman las políticas públicas. Es decir, hay un proceso de formulación, pero hay un proceso de análisis y un proceso de evaluación. Entonces, eso es lo que van un poco a completar lo que se llama el ciclo de, de formación de las políticas públicas. Ok, esto lo vimos, que es política de Estado y que es política de gobierno, y esto también lo vimos, es decir, no hay que confundir las políticas con los instrumentos en los cuales puede estar esa política. Y vimos también que a veces no hay un medio formal, como son planes o leyes, etcétera, etcétera, sino que son declaraciones de los actores de poder. Y eso es importante. Y entonces una idea que estaba planteando y creo que no la pude desarrollar plenamente, es la idea de Matus, es decir, eh, el desarrollo de la sociedad, hay un juego social y en ese juego social hay actores, pero cada uno de esos actores tiene su plan. Y lo que se busca, cada actor, es tratar de lograr que su estrategia pueda darle prioridad, pueda hacer vencer su plan sobre los otros, porque los diferentes actores están. Entonces, ¿por qué? Porque en la formulación de las políticas públicas está el Estado como institución, está el gobierno, pero también están los ciudadanos, están los sindicatos, están las organizaciones sociales, etcétera. Y ahí vemos que un proceso de implementación de una política pública debería partir de la identificación del problema, la búsqueda de formular soluciones, la implementación y la solución, y la evaluación, perdón. ¿Seguimos? Ajá. Cuando yo hice mi tesis de grado de doctorado en ciencia política, este fue el esquema que utilicé, porque yo hice el análisis de las políticas públicas educativas de la democracia desde el 1958 hasta el 2002. Y entonces me planteé un poco lo que nos planteaba Raquel. Bueno, hay que identificar la demanda social. Ahora, no necesariamente la demanda social solo se identifica por lectura de tesis. Eso es uno de las vías, pero puede ser por encuesta, puede ser por sondeo, puede ser por una serie de mecanismos de consulta que establezcan los que dirigen el proceso, ¿verdad? Y de aquellos individuos, que yo creo que es un poco el papel que podemos nosotros jugar, que es que podemos ser los técnicos que apoyen el desarrollo de la política pública a los decisores, porque posiblemente nosotros no detentamos el poder para poder ser los decisores, pero sí podemos ser asesores, consultores que pueden apoyar ese proceso de identificación de demanda. El otro elemento importante para mí es la determinación del monto de poder de los actores que participan, la después definir y estructurar el problema asociado, determinación de la solución, la implementación de la política que se haya decidido y el monitoreo y evaluación de resultados. Profe, ¿Seguimos? profe, Ajá, sí, una, va. Sí.
Eso ¿sí? con todo lo que ha ido marcando usted, lo- los sujetos del proceso, Ah, por decirlo de alguna ujú. manera, o los entes, serán los que vayan marcando la pauta por el Estado. Bueno, el monto del poder. Ok, Claro, nosotros tendemos a decir que es lo que gobierna porque son los que posiblemente son los que tienen más poder, pero y no podría ser también Fede Cámara porque tiene el poder económico. sí, claro. No podría ser el sindicato en un momento dado porque tiene el poder de conflicto, de manejar el conflicto en un determinado sector, por ejemplo, las empresas de Guayana, por decir algo. Entonces, Ya. esos actores hay que identificarlos. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de la vida, de cómo solucionar, si queremos solucionar digamos, en la etapa de la adultez de los venezolanos, parece ser que oír y la presión que ejerzan los viejitos que a veces protestan eso es un actor que también tiene su peso. Ah, ¿tiene poder suficiente? Ah, ahí es donde tiene el otro problema. ¿Tiene más poder posiblemente quienes están dirigiendo el gobierno? Es posible que sí, pero a veces ese poder se pierde y eso es lo que causa que cambien las circunstancias y cambien las grandes direcciones. No sé si eso contesta tu inquietud. Sí, profe, sí, muchas gracias. Ok. Bueno, después pasamos, bueno, ese cuadro ya lo vimos. Pero fíjate, aquí sí quisiera, que creo que lo vamos a tomar más adelante, porque al hablar del momento de evaluación, eso no es lineal. Y esas etapas que están ahí tampoco son lineales. Pudieran ser, pero no necesariamente. Y entonces, nosotros cuando hablamos de evaluación, debemos diferenciar tres grandes momentos de evaluación. Lo que llamamos evaluación ex ante, lo que llamamos monitoreo o evaluación de procesos, como decimos nosotros los educadores, y la evaluación ex post, que está ligada a análisis de resultados e impacto. ¿Cuál es la importancia de la evaluación ex ante? La evaluación ex ante es muy importante, ya que es la que fundamentalmente realizan los organismos que dan financiamiento para desarrollar proyectos. ¿Por qué? Porque ellos analizan la viabilidad de ese proyecto que yo presento, en qué medida es factible, en qué medida va a ser eficaz y en qué medida va a ser eficiente ese proyecto. Ellos lo ven antes de dar los recursos. Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta que la evaluación antes tiene su peso. De igual manera, lógicamente, el monitoreo permite el ajuste y la revisión al final es importante, donde quizás la más difícil, porque hay que esperar determinado tiempo, es la evaluación de impacto. Los resultados son más inmediatos, pero no necesariamente van a hablar del impacto. Podemos seguir. Ok. Bueno, aquí tienen algunas políticas que pudieran estar ligadas en los planes educativos. Vuelvo a decir, parecieran más ligadas a la escolaridad. Universalización, inclusión y ampliación de la cobertura, obligatoriedad de la educación, mejoramiento de la calidad educativa, regionalización y descentralización, que en el caso nuestro venezolano es un tema olvidado. Tuvo un peso importante quizás en el inicio de los años 90, pero ya no. Y el desarrollo de la infraestructura escolar puede ser otro elemento importante. Este, fíjense, por ejemplo, que yo pues, logré establecer en mi tesis doctoral sí, los colegios,
no los colegios, los planteles de educación que funcionaron en cada gestión de gobierno. Lo pude hacer solo para las escuelas primarias, porque lo otro es muy complicado. Es decir, porque y para las escuelas que solo tenían primaria, porque hay escuelas que tienen, por ejemplo, tienen preescolar y bachillerato, otras que tienen primaria y tienen preescolar. O sea, no es uniforme el caso venezolano. No lo sé en el caso de otras latitudes, pero en el caso venezolano no es uniforme. Bueno, yo me encontré que posiblemente el gobierno de todo el periodo democrático que más trabajó sobre el desarrollo de instalación, de infraestructura escolar fue el gobierno de Rómulo Betancourt. Si bien recuerdo, si no me falla la memoria. Bueno, seguimos. A desarrollo docente es otra política importante. Ajá. Ok. Fíjense que la política pública y la planificación educativa, digamos que son dos conceptos que están íntimamente vinculados porque son fundamentales ambas para darle dirección a la educación y sobre todo específicamente a la gestión del sistema educativo. Y aquí me parece importante que esa es la mejor definición que yo en mi vida he encontrado de gestión que viene de un profesor mío que lastimosamente ya falleció, que es el profesor Mario Molin, que dice que la gestión significa dirigir el funcionamiento y el desarrollo de un sistema. Entonces, eso, eso es lo que yo busco con la política educativa, pero eso hay que, digamos que, operacionalizarlo vía los diferentes niveles de planificación. ¿Seguimos? Ahí está, digamos, una definición tradicional de qué es planificación. Y posiblemente lo fundamental es la racionalidad, la organización de un conjunto de actividades y recursos articuladas entre sí con miras a poder conseguir los logros que se aspiran y lógicamente que eso involucra el manejo eficiente de recursos. ¿Seguimos? Ah, ok, entonces a nivel gubernamental la planificación tiene tres grandes etapas. La definición de las políticas posiblemente, como los grandes objetivos de dirección, estableciendo prioridades y sus estrategias de desarrollo. La estimación de los recursos disponibles para la ejecución del plan y la elaboración de programas o proyectos. Fíjense que hay que diferenciar programas y proyectos. Aunque en el actual gobierno de Venezuela ellos tienden solo a hablar de proyectos, aunque para mí existen programas. ¿Por qué? Porque el programa involucra una acción que es permanente. Por ejemplo, el otorgamiento de financiamiento para el desarrollo de investigaciones en una determinada universidad es un programa. En cambio que el establecimiento posiblemente o por ejemplo el desarrollo de un proyecto para que un grupo de estudiantes pueda llevar a una exposición internacional un modelo de carro. Eso podría ser un proyecto más bien. ¿Por qué? Porque el concepto de programa es permanente y el concepto de proyecto involucra que tiene un inicio y un fin. ¿Seguimos? Ajá. Entonces, fíjense, en el proceso de planificación a lo largo de su historia han aparecido tres grandes modelos fundamentales. La planificación tradicional,
que es un proceso fundamentalmente metódico, donde se fijaban los objetivos y se fijaban, digamos, las formas de alcanzarlo con, digamos que fijando bien cuáles eran los recursos que se iban a emplear, digamos, dada la escasez que ellos tienen, y la búsqueda siempre fue minimizar costos y maximizar beneficios. Pero eso no nos habla de todos los conflictos que existen en el proceso. Y por lo tanto, esa manera de ver la planificación ha quedado, digamos, como ha sido cuestionada a lo largo de su historia. Y entonces seguimos, uno de las personas que más cuestionó este enfoque de planificación eh, es el caso de Carlos Matos, que debe ser lo que sigue, la lámina que sigue. Ah, no, bueno, no es esa, sino que fíjense, aquí está la jerarquía, digamos, del proceso de planificación general y también en la educación, es decir, las políticas públicas, los planes, los programas y los proyectos. Un poco lo que ya yo les expliqué. Las grandes direcciones, los planes, digamos, un documento que fija los objetivos y estrategias. Los programas son más bien permanentes, que integran un conjunto de servicios. Y los proyectos, digamos, como actividades más puntuales, concretas, interrelacionadas, que buscan satisfacer o solucionar problemas más específicos. Sigamos. Fíjense, yo les dije a ustedes que yo pasé como 40 años trabajando con los scouts, ¿verdad? Cuando yo era el responsable de la formación de un grupo scout disidente que hubo en Venezuela, que ya murió, este, yo en un curso llegué a desarrollar este esquema para poder explicar la planificación. Entonces, fíjense lo siguiente. En el eje de la izquierda ustedes encuentran la palabra análisis. ¿Por qué? Porque ahí está el diagnóstico. Pero el diagnóstico, ¿verdad? El diagnóstico puede tener una perspectiva sincrónica cuando yo analizo el presente o diacrónico cuando analizo la evolución. Es decir, que digamos que yo busco, porque eso es lo que busca la planificación, el poder establecer logros que me permitan modificar la realidad. Eso es lo que yo estoy llamando F sub 1. Pero si yo sigo con el acontecer como está, sin plantearme el logro que modifique esa realidad, estoy en el punto F sub 0, que es horizontal. Entonces, esos logros, digamos que yo creo que van a modificar la evaluación, actúo sobre ellos aplicando en función de los objetivos que me haya fijado, ¿verdad? Los objetivos entonces aplico actividades y recursos y entonces obtengo unos logros. Y cuando yo comparo los logros que realmente conseguimos y los logros esperados, que eran los objetivos, ahí estoy haciendo el proceso de evaluación. Y lógicamente que ese proceso de evaluación finalmente me va a permitir, digamos, hacer ajustes al proceso planificador. Sigamos. Entonces, ahí ustedes tienen en la planificación normativa las etapas fundamentales: diagnóstico, formulación, programación, discusión y decisión. Y entonces, lo que busca es la aplicación de ese plan a través de la ejecución de esas diferentes etapas para luego finalmente hacer la evaluación del plan. ¿Ok? ¿Seguimos? Ok, que las etapas de la planificación normativa serían diagnóstico, formulación del plan,
es establecer objetivos, metas, actividades, recursos, instrumentos y criterios de evaluación, la ejecución y seguimiento del plan. Eso me da resultados y en la medida en que comparo los objetivos con los resultados, estoy haciendo el proceso evaluativo y puedo ajustar el plan y eso es un ciclo repetitivo. Eso es una lógica fundamental de la planificación, con más énfasis en la planificación normativa. ¿Seguimos? Ajá. Aquí vamos a Mato. Matus critica el modelo de planificación normativo diciendo que el tema fundamental es nuestra claridad de percepción de la situación y cómo la situación puede evolucionar a lo largo de su historia y cómo esa evolución puede estar determinada o por mi plan o por el plan que tengan otros, que son actores que también participan en la búsqueda de la dirección del sistema al cual me refiero. Entonces, digamos que eso, la gran importancia que plantea Matus es el concepto de situación. Y el otro elemento que para mí es fundamental de lo que plantea Mato es lo que es diferenciar la fenoestructura de la genoestructura. Es decir, una cosa es lo que se manifiesta, pero otra cosa es lo que lo condiciona. Entonces, por eso, no debo quedarme en las apariencias, sino tengo que buscar las causas que generan esas evidencias, que es lo que yo veo. Y ese es el proceso de análisis fundamental que debo hacer, buscando definir una estrategia que no es estática, que yo la voy moviendo de acuerdo a la situación. ¿Cómo la situación se va moviendo? La situación se va moviendo en la medida en que yo tengo más fuerza que los planes que tienen los otros actores que también buscan participar en la dirección del sistema. ¿Seguimos? Ahí está, ¿ves? El análisis de la situación involucra la fenoestructura y la genoestructura. El enfoque tiene énfasis en el análisis de la situación y que ya lo había dicho, cada actor tiene su propio plan como parte del juego social. Y el otro principio fundamental de Matus es que la planificación no solo precede, es decir, no es solo antes, sino que además preside la acción, la dirige. Y cuando yo asuma eso, es que realmente voy a poder transformar la realidad. Que no solo preceda, no solo que planifico antes, sino que dirige la acción, que ella preside el hacer que busco. ¿Seguimos? Ajá. Desde el punto de vista metodológico, la planificación estratégica situacional, ojo, no debemos confundir, que lo vamos a ver seguidamente, que la planificación estratégica situacional es la misma que la planificación estratégica corporativa, que es la que es más familiar para nosotros. Y digamos que Matu plantea que metodológicamente es, digamos, la planificación estratégica, que fundamentalmente lo que busca es la transformar progresivamente la situación, se basa en un momento explicativo, un momento normativo donde yo defino la situación que quiero construir, el momento estratégico que digamos que le da viabilidad al diseño normativo, y el táctico operacional que consiste, digamos, en el cálculo de las acciones específicas para poder lograr la situación objetivo que me haya planteado. Este es, digamos, el enfoque
que utiliza la planificación estratégica. Aquí está la otra, la planificación estratégica corporativa, que es la que nosotros conocemos mucho, misión, visión, los valores, que si la DOFA, etcétera. Eso es muy común para nosotros. Lo que busca es un esfuerzo que involucra anticiparse a futuras amenazas aprovechando las oportunidades. Y por lo tanto, busca definir una estrategia que permita además que la fortaleza le permitan contrarrestar a través de línea de acción las actividades que presenta el sistema. Entonces, es decir, eso lo puedo hacer, lo puedo utilizar yo en el sistema educativo como globalidad, pero es más común utilizarlo a nivel de las instituciones. Molin dice que este es un esquema para que nace en el mundo competitivo de las empresas. Esto nació en los años 50 en el caso de la industria petrolera en el Medio Oriente. Ahí es donde aparece esta figura y después se va desarrollando y es asumir. Pero que por eso es que es más para situaciones más competitivas. Sin embargo, hoy existe, a mi manera de ver, una tendencia a utilizarla. Yo diría más, yo creo que existe una tendencia a mezclarla con parte de la planificación estratégica situacional. ¿Seguimos? Bueno, ahí tienen el proceso de planificación estratégico corporativo, es decir, parten de unos actores, ¿verdad? eh, Tienen una misión o una visión, y si no la tienen que definir, una filosofía gerencial, se hace un análisis externo y uno interno, eso da, digamos, unos puntos focales importantes para el desarrollo. Se hace el análisis de las áreas prioritarias y a partir de ello se definen los programas y proyectos. Eso, eso digamos que. Ajá. Criterio para la planificación educativa. Primero, proyecto político de la sociedad o proyecto nacional. ¿Dónde supuestamente está? En la Constitución. El otro, el otro elemento que puede ayudar a definir la planificación son las necesidades sociales de educación. Claro, esas necesidades sociales de educación tienen hoy un gran problema que por lo menos en Venezuela, no en otros lados, en Venezuela sí lo tienen seriamente, que no hay ausencia de datos. Nosotros teníamos, digamos, información que nos permitía ver los problemas. Lo más cercano a esos datos, el esfuerzo que más se ha acercado a eso bajo la ausencia, es el esfuerzo que hace el profesor Luis Bravo y eh, Ramón Alexander, en la Uzcategui, intento de definir, se Uzcategui. me, Uzcategui, sí, se me fue de la mente el apellido Uzcategui, en definir un poco cuáles son por lo menos lo hace en términos de matrícula. ¿Cuál es la matrícula que existe? ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, nosotros hasta creo que el año 2000, 2005, de eso sabe más Isabel que yo, en la OXU existían y ahí en el posgrado están metidos escondidos. Están todos los boletines de la OCDE donde estaban todos los datos de la educación superior, pero eso se interrumpió. Entonces, uno de los grandes problemas para conseguir esas necesidades sociales, es decir, quién debe estudiar, qué quieren estudiar, ¿verdad? Son la ausencia de datos. Eso es un gran problema que nosotros tenemos. Lo otro, la necesidad o estudiar los planes de desarrollo y estudiar el mercado de trabajo. Eso sí, digamos que son los cuatro criterios que ayudan al desarrollo. Y por ello, los enfoques de planificación educativa, los que yo identifico, están un enfoque que busca la demanda social,
un enfoque que busca estudiar la demanda de recursos humanos, otro el enfoque de inversión en capital humano y posiblemente la nueva tendencia es la gestión de proyectos socioeducativos. Seguimos. Eh, y se acabó. Eso era lo que yo traía. Ahora oigo preguntas, inquietudes, etcétera, etcétera. Bueno, Profesor, gracias, Ah, gracias, profe Gilberto. Bueno, nosotros hemos visto en la noche de hoy, el profesor Gilberto ha destacado que las políticas públicas debemos concebirlas como la gran dirección de acción de un Estado, ¿no? Y describió exactamente los componentes que tiene pues un Estado. Y manifestada no solo a través de las acciones, como muy bien lo señaló, las acciones que se implementan, sino también mediante lo que él denominó las omisiones, y las acciones y las omisiones, o las decisiones, como bien lo dijo, las decisiones de no actuar. Bueno, esta visión que nos presenta el profe Gilberto es necesaria para poder entender la planificación educativa desde lo más amplio pues hasta lo más específico, como él bien nos ilustró aquí, diferenciando claramente entre las políticas, entendidas como las grandes directrices, los planes, como esos documentos que de alguna manera la concretan, los programas, como esos conjuntos de proyectos, y por supuesto los proyectos como esas acciones específicas y medibles. Bueno, a partir de todo este, digamos, de toda esta presentación, vamos a abrir entonces el espacio para que cada uno de ustedes o los que deseen participar puedan hacerlo. Dudas, inquietudes, preguntas, aportes a lo que ha sido esta interesante charla o conversatorio con el profesor Gilberto Grafi. Adelante. profe, ajá. Adelante. eh, muchas gracias. Profesor, me pareció interesante su participación y lo que me gustó mucho y, y para mí es novedad es cómo diferencia usted los programas de los proyectos. Chévere. Lo otro es que también Ramón Categui, gran amigo, yo lo casé también a él y estudiamos juntos. Él ha publicado, ha hecho muchos artículos interesantes de la educación con todo este proceso que estamos viviendo en Venezuela, la situación, la migración y tal. Y, y usted mencionaba que todo concebir como la dirección de un Estado, esa planificación educativa, sería un reto actualmente para una futura Venezuela que partiendo desde hoy, las luces y las sombras, para no volver a cometer esos errores traumáticos que estamos viviendo, es como ir planificando desde la base, donde los actores empiezan a presentar programas y proyectos y ahí con una sana política pública de un Estado se pueden conseguir grandes logros para una sociedad, para un país. Ese es el sentido de ambas cosas, pero eso significa que tiene que haber que los actores tienen que llegar a determinados consensos, si no, no es posible. Sí, Eh, y no intereses particulares, sino intereses más que todo comunes para el exacto, bienestar de una nación. claro, así es. Me Pero gustó, eso es importante porque, fíjate, te pongo un ejemplo para que tú veas, tú sabes, y hay una cosa que yo aprendí en la vida. Yo trabajé mucho inicialmente en mi vida en recursos humanos y nunca me pasó por la mente que para trabajar en recursos humanos, en lo que hoy se llama potencial humano, sí, este, había que saber de historia, había que saber de sociología, había que saber de ciencias sociales, sí de psicología y de educación, eso era obvio, pero fíjate, yo trabajé en SIDOR en pleno desarrollo del Plan 4 de SIDOR. Para que ustedes tengan una idea, nada más les doy un dato para que vean lo que es el Plan 4 de SIDOR, que hoy es. Bueno,
el movimiento de tierra que se hizo para poder construir en ese espacio al Plan 4 de Sidor es equivalente a 1900 campos de fútbol. Entonces, pero uno, y lógicamente una de las cosas que no teníamos, ¿verdad? Era que no teníamos la infraestructura para poder, eh, primero no teníamos la mano de obra, por lo menos la artesanal no la teníamos. Posiblemente sí había en Venezuela la formación de ingenieros y profesionales, eso sí lo había, con otras dificultades, porque bueno, cuando estamos hablando de esas Guayanas, estamos hablando de una proporción de una mujer por cada 11 hombres. Esa era la realidad de Guayana en el año 74-76. Ok, y entonces, lógico, además que reclutamos gente muy interesante y de alta formación a nivel de ingeniería, reclutamos también este, artesanos. Pero cometimos un solo error, no conocíamos la historia de la relación entre Perú y Chile y metimos en el campo obrero a chilenos y peruanos y se nos repitió la guerra de ellos. Entonces, por eso es que digo que son realidades complejas que hay que verlas con un sentido de integralidad, de transdisciplinaridad y de multidisciplinaridad. Por Que muchas cierto, veces, profe, perdón que lo interrumpa, que muchas veces uno desconoce, porque claro, si uno conociera esa historia se evitan muchas veces procesos como estos. como eso, y no, yo, yo ni me imaginaba que eso era posible. Entonces, yo andaba en mi peo de escala salarial y de pendejadas de que si el rango, que el cargo, que las descripciones de cargo y las tonterías esas. Pero la realidad era otra. Era Qué solo bonito, lo que... gracias por su aporte, qué bonito, de ¿Ah? verdad. Y Entonces, gracias por su aporte, es interesante. entonces, eso quiere decir, y por ejemplo, por ello yo los invito en la revista Arete, creo que de hace un año, hay un artículo donde la autora principal es la profesora Isabel Medina y yo, sobre el carácter multidisciplinario del currículo de la maestría en educación superior. Porque a eso hay que llegar, a verlo como integralidad. Y yo creo que muchos de los programas nuestros tienen eso. Eso tiene que ver, por ejemplo, también con el programa que nosotros tenemos de diseño de política y lógicamente tiene que ver, es decir, yo creo que esta temática tiene que ser un soporte fundamental para poder hacer unos estudios doctorales en educación. Y les doy otro consejo a los que no son educadores. No cometan el error que yo cometí cuando estudié ciencia política, cuando empecé a hacer mi tesis de grado. A mí no me corrigieron nada, mi tutor, que era Luis Bravo. Solo me corrigió el primer capítulo, que no fue que me lo corrigió, fue que me dijo, ¿de qué te pretendes graduar tú? ¿De educador o de politólogo? No, en mi posgrado en ciencia política. Entonces, ¿y por qué coño empieza a escribir sobre educación? Tienes que empezar a escribir sobre ciencias políticas. Entonces, mi consejo es para ustedes. Está bueno, sí. ¿Qué es lo que sobre lo que ustedes tienen que escribir si nos, eh, van a tener mayor dificultad? Los que no son educadores tienen que saber de educación. Eso es, eso es determinante, porque eso es lo que ustedes en el fondo van a determinar. Pero esa educación está condicionada por todas estas aristas que estamos hablando.
Bueno, Gracias, profe. Gracias. Muy enriquecedor. Dios me le ¿Bien más? no, como Excelente. que ahora hay una persona que no recuerdo el nombre que habló un poco sobre si no, si era solo, si yo no estaba dándole demasiado peso a lo individual que a lo estatal. Mira, eso que él dice es su trabajo investigarlo y pudiera tener razón, y pudiera estar yo equivocado. Pero, ¿cómo se soluciona eso? Investigando. No se soluciona de otra manera. Entonces, habría que ver si yo lo invitaría a que él considera, por ejemplo, hoy por hoy, en ciencias políticas, hay muchísimo trabajo de investigación cualitativa, muchísimo. Y están utilizando para eso los enfoques, digamos, de fenomenología el otro, ¿cómo se llama? El sociocrítico. Y entonces, ¿por qué? Porque solo las variables cuantitativas no explican los problemas que hay. Porque no es solo, el problema no es solo quien dirige la política, también es el que la sufre. ¿Y cómo se siente el que la sufre? Para eso posiblemente hay que entrar en el mundo de lo cualitativo para poder comprender eso, porque no basta pasar una encuesta para sentirlo. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, acá en el chat, saludos cordiales, nos dice Patricio desde Ecuador. Un gusto poder compartir este espacio de trabajo. El profesor Henry Venegas, un honor participar en esta actividad del postdoctorado. Muchas gracias por esta oportunidad. El doctor Edito, agradecido con el doctor Grafe, muy interesante su exposición, excelente tema. El doctor Carlos Piñero, gracias doctor, excelente su planteamiento. El doctor Patricio pidió la palabra, adelante. Bueno, primeramente, doctora, quisiera saludarle y también felicitarle, doctor, por su reflexión, su análisis. Normalmente estos espacios de diálogo, estos espacios de aprendizaje, pueden resumir lo que consta en un libro, lo que consta en varios libros, y nos permite a nosotros enriquecer nuestro conocimiento. Hoy nosotros como educadores y como profesionales de educación estamos envueltos a poder ir actualizándonos y también en ir fortaleciendo ciertos procesos que nos va a permitir fortalecer, valga la redundancia, el accionar educativo. Me quiero referir exclusivamente, doctor, usted debe conocer algo, usted mencionaba al inicio de su intervención, de que es asesor y quizá docente también de algunos colegas de acá del Ecuador. A nivel de país en Ecuador han ido surgiendo ciertos cambios, ¿sí? Cambios de gobiernos y se han ido implementando algunas políticas de Estado. Dentro de esas políticas de Estado, las que más mayormente resalto son políticas de los procesos de evaluación que están sujetos tanto los docentes Mm, como mm, también los estudiantes. Se han ido mm, generando políticas de cómo se hace el proceso de ingreso a las universidades, pero realmente en muchos de los casos se han ido generando quizás toma de decisiones desde los escritorios o desde los altos mm, mandos y no se toma en cuenta la realidad propia de cada uno de los sectores del país. Eso a la larga se quiere, perdón la expresión, se quiere medir con un mismo termómetro a todos, mm, cuando mm, la realidad es diferente, si los mm. contextos son diferentes. No, Entonces, es por eso que cuando publican los resultados de las pruebas PISA, por ejemplo, dice estamos mal en la cuestión numérica, estamos mal en la cuestión de lengua y literatura, comprensión lectora, sí estamos mal, ¿no? Pero, ¿qué se está haciendo para poder ir corrigiendo esas situaciones? El Estado ha invertido en poder ir unificando criterios y ya no se maneja lo que usted decía, doctor, lo que es escuela y colegio.
hoy se ha ido unificando, hoy se maneja unidades educativas, Eh, es decir, desde exacto. primero de básica hasta tercer año de bachillerato. Se han ido rompiendo, por ejemplo, ya no existen las especializaciones en lo que es el bachillerato, por decir físico-matemático, químico-biólogo, ahora es el bachillerato general unificado. Entonces, todo Ujú. esto, al menos estos cambios, ha ido generando de que el docente como tal también al menos se vaya presentando ciertas dificultades en poder ir actualizándose, en poder ir tomando en cuenta estas nuevas reformas curriculares, en poder ir fortaleciendo el proceso de trabajo. Se han limitado en algunos casos a presentar solamente evidencias de lo que están haciendo, pero no se está viendo un producto tangible, es decir, el desarrollo de competencias no se está viendo, solamente le estamos viendo al estudiante como número, como calificación y a la larga no le estamos viendo como persona. Entonces, esto es un poco mi reflexión, doctor, y quizá digo desde su visión como experto en el área y desde la hermana República de Venezuela, también podrá irnos dando ciertos criterios que va a permitir a nosotros ir fortaleciendo. Algo comentaba con algunos colegas de acá y justamente queremos hacer una investigación para hacer una publicación de un artículo referente a esto, las políticas públicas, políticas de Estado, y cómo esto está incidiendo, cómo está impactando en los nuevos profesionales. Entonces, es un poco la reflexión que podría hacer y reitero, digo, quisiera Mira, también escuchar su punto de vista para poder ir profundizando en el tema, doctor. fíjate que hay una cosa que yo no dije y debí. El mejor ejemplo de una política de Estado que yo conozco se hizo en el Ecuador. Fíjate, lo que pasa es que es un dato que la mayoría de los ecuatorianos no se ha paseado. Yo como dirigí una tesis y de un compañero de ustedes, tuve acceso y me di cuenta de un fenómeno. ¿Tú sabes qué es política de Estado? ¿Qué fue? Ya posiblemente no es, pero en su momento lo fue. Fue el plan decenal de educación. Porque el plan decenal de educación no fue una decisión del gobierno. El mismo día, este es mi dato, el mismo día, si quieres confírmalo, el mismo día en que Correa gana la segunda vuelta, la otra pregunta que estaba en la mesa para todos los ecuatorianos era si aprobaban el plan decenal de educación. El mismo día se hizo esa consulta y creo que más del 60 y tantos por ciento contestó que sí. Entonces, esa es una, ¿se perdió en el camino? No lo sé. Pero a mí me parece que nosotros, por ejemplo, en Venezuela, nunca hemos llevado un plan de educación al consenso de toda la población. Ustedes sí lo han hecho y lo hicieron y deben retomar esa experiencia. Y no fue Correa, fue el presidente anterior que colocó, pidió que se hiciera ese proceso de sondeo, digámoslo, es un, ¿cómo se dice? Bueno, de aprobación, un referéndum, y coincidió, creo que es el 26 de octubre, te doy esa fecha para que lo busques, el 26 de octubre del 2006. Además de que él ganó la segunda vuelta, Rafael Correa, que no es mi tema, ni me interesa, pero ese mismo día se le consultó a todos los ecuatorianos si querían que ese plan de educación, decenal de educación, dirigiera el esfuerzo del sistema educativo ecuatoriano. Eso para mí, a mí eso, pero eso no, las tesis, la mayoría de las tesis que yo he leído de los ecuatorianos no dicen eso. Solo conozco la tesis que yo dirigí, que lo dice. Porque, porque en la discusión con esa persona nos encontramos con esos datos.
nos encontramos que el 26, creo que es 26 de octubre del 2006, por un lado estaba la votación para la segunda vuelta de Correa, pero por el otro lado estaba el referendo de la aprobación o no del plan decenal. Entonces, a mí me parece que ustedes tienen un ejemplo ahí, pero tienen que seguir haciendo. Y respecto a tu inquietud, yo creo que es que el modelo que está desarrollando el Ecuador es muy cuantitativo y no, no realmente no considera, primero, la diferencia entre costa y sierra. Son dos realidades. Primero, son además periodos escolares distintos. Entonces, es un sistema mucho más complejo, pero creo que si ustedes quieren escribir sobre eso, creo que tienen que hacer un trabajo que le dé la voz a los actores. Y la voz de los actores pudieran ser los docentes, pero pudieran ser también los estudiantes y cuidado si los representantes, porque esos son los que están viviendo ese proceso. Y, bueno, y los directores. Y lo otro es que yo creo, pero ese es mi parecer, que a los docentes ecuatorianos le están pidiendo mucho para que se desarrollen, pero le están dando poco para lograr, creo yo, desde el punto de vista del financiamiento, permisos para estudiar, etcétera, etcétera. A mí me parece que la forma como se maneja es muy rígida y no hay, nosotros los venezolanos tenemos mayores oportunidades que usted, muchísimas mayores oportunidades y no sé si las aprovechamos bien. Pero yo creo que ustedes, me parece que les colocaron unas metas a lograr muy altas, pero yo no sé qué le dan a cambio, cuáles son las facilidades que le dan para que los docentes puedan lograrla. Entonces, eso sería un tema un poco a investigar. ¿Cuál es el esfuerzo que está? ¿Es el docente el que hace el esfuerzo por ser mejor? ¿O qué está haciendo el Estado ecuatoriano o el Ministerio de Educación para que eso sea posible? Aparte, bueno, sí, le da unos cursos, pero además el otro elemento importante es lo que ustedes han definido, la desconcentración. ¿Eso funciona realmente? ¿O es un simple elemento de papeleo, de manejo de papeles, o hay desconcentración? Hay toma de decisión desconcentrada. No lo sé. No sé. Esos son temas importantes para estudiar. No sé si esa reflexión te, te da estímulo, porque yo lo que creo que te da estímulo a buscar. Gracias, doctor. Valioso su aporte y realmente voy a tomar en consideración su criterio al menos. Muy agradecido. Ok, gracias, Gracias, María. doctor Patricio. Bueno, le damos la palabra a la doctora Valeria, quien también pidió la palabra hace un rato. Reitero mi saludo, muy buenas noches con todos y todas. Doctor Gilberto, le saluda Valeria. Agradezco y valoro todas sus enseñanzas compartidas el día de hoy y para mí es un privilegio. También del Ecuador. En relación a el contexto, como estamos nosotros tratando en este conversatorio, eh, pues esta pregunta que lo tengo aquí, que viene en relación, y reitero, con lo que se está manejando, ¿no? ¿Cómo evitar que los cambios educativos dependan de los ciclos políticos? Porque verdaderamente acabo también de escuchar una realidad que se nos manifestó. Pero ante estas reflexiones, ¿cómo evitar o cuál es esa reflexión que deberíamos nosotros hacer o estar llamados a estos cambios educativos tan reiterativos que bien o lamentablemente dependen también de ciclos políticos?
Bueno, esa es la pregunta. Aquí había un programa antes que había una moneda muy chiquita que se llamaba Locha. Y entonces decían que eran la pregunta de las 64.000 lochas. Entonces, te digo, te diría lo siguiente. Yo creo que para que eso cambie hay que tener ciudadanía, pero habría que ver qué estamos haciendo nosotros para hacer ciudadanía. Porque el problema es la educación que nosotros estamos impartiendo. ¿Desarrolla ciudadano? ¿O simplemente es educación en términos de conocimientos? Porque, por ejemplo, lo que para mí es más importante, para mí, por ejemplo, en la educación primaria, yo enseñaría dos cosas nada más. Lenguaje y matemática y ciudadanía. Tres, pues. Pero nosotros que nos están llenando de muchas cosas, pero el problema es si existe una estructura escolar que permita la participación y formación de ciudadanos. Eso en Venezuela se ha perdido. Nosotros veníamos de hace muchas décadas que teníamos mucha formación ciudadana. Es más, teníamos el proyecto de las escuelas república. Aquí había unas escuelas que se llaman República del Ecuador, República de Colombia, República de Bolivia, todo. Y ahí había un concepto de participación del estudiantado. Y no te estoy hablando de bachillerato. Cuando hablamos nosotros de escuela, estamos hablando más de la educación primaria, o sea, de primero a sexto grado. Es decir, de 8 años a unos máximo 13 años, por ahí. Entonces, lo que pasa es que por eso es que yo creo que es tan importante la formación social, porque la escolaridad te consume en muchas actividades, en muchas tareas, pero los valores habría que transmitirlo a través de la educación social. Y esa es la gran importancia, por ejemplo, y la profesora María sabe más yo de eso, de Freire. Freire, además, algunos dicen que fue un fracaso en la escuela, es decir, como dirigente de la escolaridad, que lo fue en las últimas etapas de su vida. Pero en cambio, fue un exitoso al crear el modelo educativo de aprendizaje sociopolítico que pudo lograr en las personas humildes de la sociedad brasileña y en otras sociedades. Entonces, eh, por eso es que a mí me parece que lo otro que es importante es buscar la manera de que eh, haya educación social a través del desarrollo de los grupos humanos. En las escuelas también se puede hacer. Es decir, habría que ver qué se puede hacer digamos, como educación extraescolar o, digamos, fuera del currículum que permitiera la formación. Te pongo un ejemplo. Yo me acuerdo que yo estudié en un colegio religioso, yo estudié en el colegio salesiano, y explico por qué. Porque yo no pude, cuando me llevaron para la Escuela Experimental Venezuela, que era un proyecto fabuloso en Venezuela, me llevaron a kinder y dijeron que era muy grande. Y cuando me llevaron a primero, dijeron que era muy chiquito. Entonces no pude entrar. Entonces a mi familia no le quedó más remedio que meterme en el colegio de los salesianos que queda cerca de mi casa. Pero el gran aprendizaje que yo obtuve es que
pude vivir la vida de grupos. Es más, yo recuerdo que yo llegué a ser presidente de un grupo por elecciones y tenía como 10 años o máximo 11 años. Eso lo viví yo. Entonces, eso significa que a mí, de una u otra manera, me ayudaron a participar. ¿Cómo va a participar la gente en la gestión global de la educación si no está acostumbrada a participar en la vida ciudadana? Entonces, yo creo que para mí es clave eso. Una cosa no está desligada de la otra. Eso es lo que yo puedo decir. Creo que esa dificultad que tú dices no es fácil de que se elimine, pero ¿cuáles son las formas en que yo creo que se pueden contrarrestar? En la creación de grupos escolares o de grupos de juveniles que enseñe a la gente a la participación, a opinar y a participar y a construir. Creo que eso es fundamental. Gracias, profe. ¿Alguien Agradezco y más para valoro, cerrar? doctor. Muchas gracias por Gracias. toda su reflexión y apoyo. A ti, Valeria. ¿Alguien más? Bueno, creo que más nadie, profe. No, no les gustó, no les gustó, pero No, al contrario, sí le gustó, Muy sí, sí buena, profe, gustó. muy buena. Muchas gracias. Muy rico. no, No, profe, gracias, no piense eso. no, yo estoy bromeando. No, me imagino que le gustó, espero. Excelente, 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 excelente. Feliz Claro noche, que sí. no me gustó, a mí me encantó, que es Ah, bueno, distinto. aquí está. El contrario, no le Un gustó, le abrazo. encantó. Bueno, igual, estoy bromeando simplemente. Sí. Bueno, nada, profe Gilberto, en Un, un- nombre un- un de... dato, profesor, un dato, Ajá. profesor, doctor. Cuando en Sidor usted habló que habían la cantidad de hombres por mujeres, ¿no? Ajá, Una mujer por cada 11 hombres, no en Sidor, en Ciudad Guayana, lo que era ajá. Ciudad Guayana. Bueno, a 30 minutos de allí, en Upata, había una proporción de 7 mujeres por cada hombre. Es posible, es posible, es posible, es No, no, posible. era así, era así, era así. Sí, Era pero así. imagina, a mí me tocó, imagínate que a mí me tocó reclutar ingenieros y entonces yo no lo podía decir mentira. Lo que hacía era callar verdades, porque ¿cómo lo lleva? ¿Cómo lo llevaba a una ciudad donde no había habitación? La mujer no había, ¿qué me ofrecía? Y Se es iban más, te para digo, Upata, ¿ah? se iban para Hipopata. Upata. Bueno, me imagino que lo descubrieron algunos, Bueno, pero no sabía ese dato, pero sí, sí, Upata. Bueno, ya sí. tiene el dato. Profe, por Ujú. aquí Raquel Nucci, bueno, te da las gracias. El profe Venega, excelente ponencia. Felicitaciones, profesor Grafe. Y bueno, ya para cerrar, de verdad, profe Gilberto, en nombre pues del coordinador del postdoctorado, el de los profesores pues de estos programas, nuestros estudiantes, pues queremos expresarte nuestro más sincero agradecimiento por este conversatorio tan enriquecedor que bueno, ya escuchaste, no gustó, si no le encantó, pues aquí al público sobre política pública y planificación educativa. Muchísimas gracias y bueno, por allí el doctor Santillán, agradecido por su valioso aporte. Y bueno, ahora nos queda el próximo conversatorio el día 11 de julio, que cerramos con el doctor Juan José Sarel, con la inteligencia artificial y transformación educativa. Lo esperamos ese Excelente. día. Bueno, luego tenemos la oportunidad pues de compartir con el doctor Gilberto Grafe en otros espacios, más allá de este conversatorio. Muchas Sí, gracias cualquier también a usted. ayuda estamos a la orden, cualquier ayuda estamos a la orden y bueno, cualquier Muchísimas gracias. consulta, Gracias. aquí Gracias, estamos. profe. Gracias, Muchas profesor. gracias a todos. Gracias, Gracias, profe. doctor. Gracias, Buenísimo. gracias a Gracias. ustedes. Una Gracias. Bueno, un linda Bendiciones. noche. abrazote. Muchas Feliz fin de gracias semana. a Bye. todos. Gracias, Bendiciones. profe Gracias. Marín. Chao. Gracias, profesor. Gracias. Nuevos compañeros Chao. Gracias, ecuatorianos. gracias. Feliz Mil fin de gracias, semana. feliz fin. Gracias. Chao, Oye, Y no por profe. fin Feliz fin de apareció Venega. semana.
Ajá. Padre William, ¿qué horas en Guatemala? Profe, Tengo excelente. curiosidad. ¿Qué horas en Guatemala? En Guatemala son las 10 para las 7. Ah, no, está bien, entonces hoy no está trasnochado. No, Nos bueno, podemos tengo el quedar de hasta allá, la pero 1 de la bueno. mañana. La costumbre que siempre se queda hasta las 2 y 3 de la mañana aquí No, en 3 de la este. mañana, sí. Gracias. Sí, está Bueno, un fuerte bien. Bueno, abrazo para bueno, todos. Salud. profe querida, Dios me le Abrazo. Estuvo bendiga. el doctor Chao, Edito que Chao, solucionó compañeros. su Carola. Bendiga. problema. Chao. Estaba Bye bye. accidentado. Gracias, Muchas gracias. abrazotes. Gracias. Chao, chao. Nuevito. Saludos, hermano. Chao. Bendiciones. Gracias. Chao. Gracias, profesor.